Salut. Bienvenido a la clase C1, C2 y aquellos estudiantes internacionales que están escuchando esto en estos momentos. Llegó la hora del C1, C2 en Berlín, una clase para estudiantes avanzados de español que desean seguir profundizando en el español con mucho vocabulario, comprensión, lectura. En esta ocasión, una comprensión lectora que necesita análisis y necesita pues profundidad. A partir de la opción múltiple vamos a ir comprendiendo los conceptos y cada respuesta tiene también su explicación para de esta manera entenderlo mejor. Aquellos que deseen unirse entonces están cordialmente invitados. Hola Mirita, Hola, Morris. Hola, ¿cómo Dave. estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, pues Has- me corté el cabello, como puedes notar, me veo sí, mejor, sí, ¿cierto? ahora sí. Muy ¿Mejor? bien, muy Tú sabes. bien. Bienvenida Mirita y Dave, mis queridos amigos. De pronto, si por allá está Teresa mirándonos, también saludos a Teresita, si en algún momento está por ahí. Bueno, hoy vamos a tener unas lecturas muy buenas, les cuento. Buenísimas, profundas, que nos van a ayudar a seguir como que subiendo nuestro nivel, pero también alcanzando una profundidad de pensamiento. Porque Sí. dentro de esto va como con esa intención también de que la profundidad de nuestro pensamiento siga agudizándose. ¿Qué dijiste? Qué bueno. Qué guau. ¿Agudizándose? Agudizándose. ¿Qué es Agudizándose. agudizándose, Dave? Haciendo más bueno, es como profundizándose. Sí, es parecido, pero entonces como agudizándose se vuelve más aguda, más sharper, pulida, más Sharpening, sí. sharpening, algo así, sí. Ok. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ver dónde está el documento. Por aquí está. Em, ya voy, ya viene. ¿Dónde estoy? Por aquí. Aquí está. Bueno, la última lectura, nomás como para recordar un poquito, lo último que tuvimos, para hacer un breve recordatorio. Disculpa, mírate, silencio, para que podamos concentrarnos más. Mira, aquí lo último que vimos era esto, ¿no? Lo de la Edad Media, las generaciones del alquimista, aprendimos esto de los alquimistas, que pues en ese tiempo le llamaban así, ahorita ya no le llaman alquimistas, sino que le llaman como Dave. El experimento de Bergacroft. Sí, le llaman, en vez de alquimistas, le llaman ya físicos, ¿cómo le Sí, llaman? físicos. Físicos. Em, y pues hablamos de este experimento que Dave está muy contento, respondiendo todo correcto, todo era excelente para Dave, porque le encantan estos temas, ¿no? De lo que es conciencia y todo esto. Pues sí, esto fue el último que vimos, ya están recordando, y notamos que por primera vez se había logrado la desintegración de un núcleo atómico en dos átomos de otro elemento con partículas subatómicas aceleradas artificialmente. Esto fue tomado a la revista científica este extracto y pues analizábamos eso. También otra lectura que tuvimos interesante era la que tenía que ver con el Opus Dei, ¿no? Analizamos lo del Opus Dei y pues aprendimos un poquito de esta organización, Opus Dei. Vimos que era algo elitista, que pues a pesar de que sí querían hacer el bien y todo esto, o quieren hacerlo porque pues ellos existen, reclutan es a estudiantes y profesionales de las clases altas. Por Claro, son supuesto, fanáticos. sí, por supuesto de que ellos están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. Y es la única organización que cree que es la única organización cristiana, dice acá, que cree que fue fundada directamente por Dios, ¿no? Ellos creen esto, ¿no? La única agrupación dentro de la Iglesia Católica, mejor dicho, que cree haber sido creada por Dios, el Opus Dei. Interesante. Aprendimos también eso en la lectura de la clase Muy pasada. elitista. Muy elitistas, sí, señor.
Bueno, vamos a empezar entonces con lo de hoy. Entramos aquí, ¿dónde está? Esto acá, texto número 70. Albert Camus, La peste, de Albert Camus. Vamos entonces a empezar. De ahí puedes empezar a leer. La pantalla está pegada. Entonces, espérame, yo entro y vuelvo. Ok, Ahora. ahora la quité y ahora la pongo. Ya. Ya, ok. La peste es una fábula en forma de novela donde Camus es un poco barroso. Resume el sentido de sus reflexiones acerca de los acontecimientos de la reciente historia de Francia, la ocupación alemana, la resistencia y los rencores y venganzas que siguieron a la guerra, a lo de los verdugos. Escribía refiriéndose a esos ajustes de cuentas. Ha respondido el odio de las víctimas. Una vez más, damos la victoria al enemigo. Hay que sanar esos corazones envenenados, transformar las ansias de odio en un anhelo de justicia. ¿Cómo reaccionar ante el mal sin caer en otra forma del mismo mal? Esta es la gran pregunta de Camus. ¿Cómo convertir el mal oponiéndole a la justicia, el amor, la solidaridad humana, sin recurrir a ninguna esperanza trascendente, sin apoyarse más que en la misma condición humana que parece tan débil y tan frágil? La alegoría de la peste, donde un mal insidioso se apodera de toda la ciudad. Presenta las diversas actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana, inexorable, y extrae de la historia un mensaje de humanismo. Voy a volver a leer porque siempre escucho mucha bulla. Por allá está tu hermana, yo creo que hablando, o está la televisión, no sé. Dice, La peste es una fábula en forma de novela donde Camus resume el sentido de sus reflexiones acerca de los acontecimientos de la reciente historia de Francia, la ocupación alemana, la resistencia y los rencores y venganzas que siguieron a la guerra, al odio de los verdugos. Escribía refiriéndose a esos ajustes de cuentas. Ha respondido el odio de las víctimas. Fíjense qué interesante, al odio de los verdugos ha respondido el odio de las víctimas. Una vez más, damos la victoria al enemigo. Hay que sanar esos corazones envenenados, transformar las ansias de odio en un anhelo de justicia. ¿Cómo reaccionar ante el mal sin caer en otra forma del mismo mal? Esa es la gran pregunta de Camus. ¿Cómo combatir el mal oponiéndole la justicia, el amor, la solidaridad humana sin recurrir a ninguna esperanza trascendente, sin apoyarse más que en la misma condición humana que parece tan débil y tan frágil? La alegoría de la peste, donde un mal insidioso se apodera de toda la ciudad, presenta las diversas actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana e inexorable, y extrae de la historia un mensaje de humanismo. Premio Nobel de Literatura, análisis de la obra de Albert Camus. Muy bien, primera pregunta. La idea central del texto es A, el símbolo de la obra de la peste, el simbolismo. B, Camus y su concepción de la realidad social. C, la peste y las técnicas argumentativas empleadas. D, el mensaje humanista de Camus en la peste. E, las reflexiones de Camus sobre la condición humana. Entonces ya les pego aquí, por si quieren volver a ver el texto. Con mucho gusto se los vuelvo a poner. Acá le pego las preguntas, aquí están, y subo mi pantalla para que puedan ver el texto. Voy a bajarla completamente para que puedan ver mejor, de hecho.
Qué rapidez, mira. D. Ok, dice D y mira E. Bueno, D iba a dar un razonamiento por el cual ha colocado esta. Vamos a ver. Era la D, sí señor. La idea central del texto es el mensaje humanista de Camus en La peste. Esto explica el trasfondo de una obra literaria. Señala Camus que La peste con la intención de sintetizar una nueva propuesta para la civilización ante el odio. Camus opone el amor ante el egoísmo, la solidaridad ante el salvajismo y la venganza. Opone las actitudes humanistas ajustada a la justicia social. Muy bien, muy bien. El amor ante el egoísmo, la solidaridad ante el salvajismo y la venganza. Opone la actitud humanista ajustada a la justicia social. Entonces, sí es un mensaje más humanista, es cierto. Muy bien, estaba muy parecida a las dos, ¿no? La lucha de cómo usa la condición humana Sí, y el mensaje humanista. Está muy como relacionada a las dos también. Vamos a la 17. Con la frase esperanza trascendente, el autor quiere indicar qué cosa. Con la frase esperanza trascendente. A, un objetivo irrelevante, una finalidad fundamental, un anhelo basado en la divinidad, un deseo de superación social, una pasión por el humanismo. Vamos a pegarle, buscamos donde dice esta frase trascendente, la frase esperanza trascendente. es superación. ¿Me preguntas qué es superación? Sí, Superación es como significa. el deseo de tu progresar en la vida, de no quedarte en las mismas, sino como superarse. Si es de la condición humana, pues mejorar en nuestras actitudes. Si hacemos esto, estaríamos Gracias. superándonos. Gracias. Sí, este es muy difícil. Eh, pues no estoy seguro, pero voy con la D. Es la C o la D. No,
sé exactamente cuál. Danny, Hola Dani, bienvenido. Eh, ¿Cuál era? La C. Uh, Con sí. la frase Muy bien. esperanza trascendente, tú quieres indicar anhelo basado en la divinidad. Ujú. Anhelo basado en la divinidad. A juicio de Camus, los problemas de odio, egoísmo e injusticia frente al mundo deben ser resueltos por el propio hombre. Entonces la solución parte de un ser concreto, una realidad inmediata. Es decir, si queremos verdaderamente enfrentar el mal, no debemos basarnos en una esperanza ascendiente o celestial, sino en la propia condición humana. Eso es. Muy bien. Interesante, ¿no? Estaba duro, sí, Felipe. sí, no estaba seguro porque creía que era la C también, pero no, son muy parecidos para mí. Sí, estaba uno a la otra, ¿no? Muy bien, excelente. Bien, Mirita. Vamos aquí a pegarle las preguntas de la 18 y ya les pongo el texto para que Dani también lo pueda leer. En la lógica de Camus, el humanismo era entendido como una excusa para hacer prevalecer nuestros resentimientos, una alternativa segura para superar los odios y rencores, una posibilidad para que se logren metas trascendentes, una respuesta a la muerte cotidiana e inexorable, un tratamiento para enfrentar nuevos conflictos. ¿Ya ni está en clase ya o no? Hola a todos. Bienvenido, Hola. amigo. Gracias. Me gusta esa frase, hay que sanar esos corazones envenenados. Sí, buena. También interesante cuando la pregunta de la otra, ¿no? Sin recurrir a ninguna esperanza trascendente, tenía que ver con el cielo, con lo divino. Si no, Sí, no, interesante también como plantea el esto. Ok, vamos entonces todos con la B. Hay muchos corazones envenenados, ¿no? Y claro, es que las guerras y esto, el odio, trae más odio. El problema es ese también.
las venganzas, vienen los rencores. Muy bien. En la lógica de Camus, el humanismo era entendido como una alternativa segura para superar los odios y rencores. La resistencia ante la ocupación alemana deja una secuela de odios y rencores grandes. Incluso uno escucha todavía personas que dicen, no, que están en contra de los alemanes. Incluso en estos momentos, después de tantos años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todavía hay rencores. Odio y rencor parecen ser los escudos y las armas para defenderse del enemigo. Camus juzga que aquello es incorrecto. Por el contrario, señala que basándonos en sentimientos y valores propiamente humanos, como el amor y la solidaridad, vamos a superar el mal. En otras palabras, el mal se vence con el bien. El mal se vence con el bien. Esto es algo que ya estaba escrito hace mucho tiempo en las Sagradas Escrituras. Y también Camus concuerda con esto desde su punto de vista filosófico. Interesante. Muy bien, vamos a la 19. A partir de las reflexiones contenidas en La Peste, es posible afirmar que A. Camus no estaba muy interesado en desafiar a sus enemigos. B. La fraternidad entre los hombres no se logra con la literatura. La literatura es sensible a problemas sociales y políticos. El amor y el odio pueden convivir en la obra artística. Camus fue una víctima más de la discriminación social. ¿Creen que necesiten el texto para esta? Sí. Yo no. Bueno, vamos a ver, todos concuerdan. Número, ¿qué es esto? 19. Ah, sí, 19. 19. Sí, muy bien todos. A partir de las reflexiones contenidas en La Peste es posible afirmar que la literatura es sensible a problemas sociales y políticos. La Peste señala el texto, es una novela que refleja la manera como se actúa normalmente y la manera como se debe actuar. Entonces el término peste es una metáfora para simbolizar el mal del egoísmo y la venganza que existe socialmente. De esto se deduce que una obra literaria puede expresar los problemas sociales y además puede brindar alternativas de solución. Muy bien. Interesante que la metáfora sea la peste, porque una peste se propaga rápidamente. Por eso le dicen peste, ¿no? Porque eso todo el mundo resulta enfermo de esto. Y pues creo que es muy buena metáfora para representar el egoísmo y la venganza. Es algo que también se reproduce, se propaga rápidamente, de eso de venganza, el egoísmo. Me parece muy buena idea que están presentando aquí el autor. Número 20. ¿Cuál es la información incompatible con el texto? Incompatible. El mensaje de la peste se transmite de forma alegórica. Las guerras engendran odios y rencores arraigados. C. La sensibilidad social debe predominar ante la belleza. C. Las novelas tienen relación con los problemas sociales. E. No se puede combatir el mal con actitudes insensatas. Bueno, aquí no les voy a dar el texto, porque aquí
y habla algo que es incompatible con el texto. Ya lo hemos leído varias veces, respóndanlo sin mirar el texto. Significa engendran, ni siquiera se entienden. Como por ejemplo, cuando un niño, cuando por ejemplo la madre eh, tiene la criaturita en su vientre, se dice que el padre engendró ese hijo, o sea, dio algo para que naciera, se engendró, algo que se engendra es que se dan las circunstancias y la situación para que nazca algo nuevo, una nueva vida, por ejemplo. El padre engendró Sí, sí. a ese hijo que está en el vientre de la madre. Engender. ¿Podemos ver el texto, por favor? No, 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 no. está bien. Ya lo leímos tres, cuatro veces, no más. Deduzcan ¿Qué significa alegórica? algo que representa. Es una alegoría, fíjate que habla de la peste, pero en realidad la peste a qué se refiere. Vemos que Sí, se sí. refiere al egoísmo y y a la venganza, a la sed de venganza. Entonces, es una alegoría o algo que se refiere es a esto. Como Ok, gracias. metafórico también, ¿no? ¿Lo Sí, mismo? Sí, sí. sí, sí. Gracias. Incompatible. Ey. Voy con la C entonces, porque no me puedes ver el texto. No me puedes mostrar el texto. Mostrar, gracias. Sí, Danny, era entre la E y la C también, pero creo que la C es un poco mejor. Vamos a ver. La C, muy bien. Muy bien, no necesitaron texto. Eso Es es, muy algo bien. lógico. Para mí es algo muy lógico. Es, Ujú. la Bien, belleza no es conciencia social más importante que claro. Entonces, la información incompatible con esto es la sensibilidad social debe predominar ante la belleza. En el análisis de la peste se señala que la obra propone una actitud social sensata. El humanismo es el remedio para los odios y rencores. Sin embargo, en ningún lugar se afirma que la actitud sensible del novelista deba predominar o tener mayor jerarquía que lo estético. De nada valdría expresar con sensibilidad un problema si no se utilizan los medios estéticos adecuados. Interesante, ¿no? De nada valdría expresar con sensibilidad un problema si no se utilizan los medios estéticos adecuados. Ese es el punto, ¿no? Si vamos a expresarlo con sensibilidad, pues también tiene que tener esa belleza, ¿no? Para expresarlo de la mejor manera. Muy bien. ¿Qué es esto? Ah, este es el otro texto. Ok, vamos al otro texto. No sé, porque no podemos ver nada. Ah, ya, ya. Ok. You killing me, you killing me. Como dice Gary por ahí siempre. Estás matando. Sí. Bueno, se las voy a leer yo, ¿ok? Porque para evitar pues la bulla de los sonidos exteriores que hay. La historia y la teoría en su conjunto, la historia es parte de la teoría, son instrumentos de lucha social siempre. La ciencia en su conjunto es instrumento de lucha social. Lo fue desde su creación y lo sigue siendo.
Es usada por cada clase social en función de sus intereses, de sus intereses. En los que cada clase tiene la defensa de su destino histórico. En consecuencia, la historia es un instrumento que tiene un contenido mucho más directo que las otras ciencias en el proceso de consolidación de la conciencia, que es la que finalmente pone a las armas un destino y una dirección. La conciencia es la parte hacia donde se dirige la teoría con el objeto de crear condiciones para que la lucha social tenga una dirección determinada. En este sentido, definitivamente no hay manipulación, simple y llanamente existe una concepción. O sea, son maneras de ver la historia que orientan. En una u otra, perdón, esta es u otra, yo arreglo acá, u otra, en una u otra dirección. El análisis de los procesos, el no entender categorías como el de modo de producción o entenderlas de manera distorsionada, es probablemente un defecto de concepción, un defecto ideológico, un defecto teórico. Eso afecta, en última instancia, el aspecto científico, la rigurosidad con la cual se maneja el dato histórico. Esto es una entrevista de Laura Kamm a Guillermo Lumbreras. Gracias, Guillermo. Está bien duro esta vaina. El texto busca destacar esencialmente que, ¿cuál es la esencia? Metodología científica reviste gran importancia. Las clases sociales tienen intereses antagónicos. Antagónicos es pues como que unos una cosa, otros otra, que chocan. Opuestos. Opuestos, gracias, mira. La ciencia histórica tiene un carácter clasista. La historia no puede ser totalmente manipulada. La conciencia resulta gravitante para los pueblos. Ya les voy a pegar esto. Gravitante es como gravedad. Oh, Sí, 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 sí. parece que flota la conciencia ahí. Tiene un efecto, una fuerza, pues, fuerza de gravedad. Vamos a separar esto para que se entienda mejor. La historia y la teoría en su conjunto.
Bueno, vamos a ver. C y Dani con E. Vamos a ver. Muy bien. La C es la respuesta correcta. Excelente. Si Pero adivinaron, totalmente pues una muy adivina. bien. ¿Sí? Una adivina, sí. Vea, pues adivinaste muy bien, porque esa es. En el texto busca destacar esencialmente que la ciencia histórica tiene carácter clasista. Para el autor, la ciencia no puede estar aislada de las condiciones sociales de vida. No puede estar aislada de las condiciones sociales de vida. Así, la ciencia histórica tendrá un contenido y una orientación directamente asociado al grupo social que tenga el poder. Oiga, pues, interesante esto, ¿no? Fíjense, la ciencia histórica tendrá un contenido y una orientación directamente asociado al grupo social que tenga el poder. Ahora bien, cada clase social utiliza la ciencia de acuerdo a los objetivos que se ha planteado. Por ello sostiene que la historia es clasista, ya que responde a los intereses de una clase determinada. Tremendo esto, ¿no? Claro. Porque los Sí, ganadores siempre escriban la historia. Claro. Mira, dime. pues sí, estoy de acuerdo con lo que dijo. Por ejemplo, yo aprendí cuando estuve en la escuela secundaria, aprendí que Christopher Columbus descubrió América, pero hoy día en América Latina dicen, no es cierto, los incas y los aztecas estuvieron ahí muchos antes muchos años antes de la llegada de Columbo. Por eso, quien escribió la historia, ya desde el punto de vista de los europeos, pero Ujú. hay otros puntos de vista. Por eso, historia es algo que tenemos que pensar desde el punto de vista de muchos implicados o involucrados Buen punto. en crear la historia. Sí. Muy bien, mira, excelente. Hay que mirar varios enfoques, varios puntos de vista diferentes, porque realmente uno dice una cosa, pero por otro lo ven de otra manera, ¿no? Sí. Así es. Muy bien. Ok. Vamos a la número 2. ¿El rol de la conciencia reside en qué cosa? El rol de la conciencia. Yo te entendí eso cuando tú lo dijiste, eso fue lo que yo te entendí. Ok. Entonces, el rol de la conciencia reside en que permite que los pueblos conozcan su historia, orienta el camino que debe seguir la lucha social, ilumina a los historiadores y sus investigaciones, garantiza una sociedad más justa y humana. El rol de la conciencia. Colabora para que se mejoren las teorías sociales. Vamos a ver. Acá está en este párrafito. Mi pantalla está muy atrasada. Esa es la conexión, y eso es internet. Sí. Bueno, estamos todos listos. Nos fuimos con la B. Vamos a ver. Muy bien.
El rol de la conciencia reside en que orienta el camino que debe seguir la lucha social. Un pueblo que desconoce su historia no estará en la posibilidad de entender el desarrollo de su sociedad. Cada pueblo tiene que conocer su historia. Desconocer la historia significa estar desorientado en el contexto social. Por el contrario, conocer la historia es generar conciencia social. De esta manera se logra generar un medio para entender con mayor claridad el porqué de ciertos hechos y actitudes sociales. La conciencia es una suerte de luz que ilumina el camino de la lucha social. Muy bien, excelente. Les ha ido bien. Está difícil el texto, pero miren que las preguntas, las explicaciones, uno cada vez va entendiendo más. La concepción que tenga determinado historiador demuestra su vasto conocimiento sobre la historia. Deseo de mejorar la situación social, su posición ante ciertos intereses sociales, su negativa a favor de generar conciencia, su desencanto sobre el carácter de la historia. ¿Puedo ver el texto por un momento? Por favor. Claro, Mirita. ¿Historiador es una persona o? Sí, un historiador es la persona pues que es experta en la historia Sí, y en sí. relatar los hechos que van pasando también. Bueno, voy a ir en otra dirección que mis amigos. Vamos a ver si Day tiene razón. Ah, muy bien, Dave. Este Dave es tremendo. ¿De Muy bien. verdad? La C, dice ahí, mira. ¿Viste la C, no? ¡Wow! Wow, man. Sí, tiene sentido ahora. My respect, man, my respect. Dice, la concepción que tenga determinado historiador demuestra su posición ante ciertos intereses sociales. Sabemos a partir del contenido textual que la historia responde a determinados intereses de clase, ¿no? Hasta ahora ya hemos visto eso y lo hemos entendido, que la historia responde a determinados intereses de clase, eso lo discutimos ya. De allí, de ese, se desprende que cada sector social asume una postura sobre los fenómenos y hechos históricos. De igual manera, habrán historiadores que defenderán determinada visión de la historia y otros cuyo enfoque resultará totalmente opuesto. A partir de la concepción que se tenga, se explicarán y analizarán los hechos históricos. Entonces, claro, también los historiadores pertenecen a una clase social. A ellos también Sí. los afecta esto.
tiene sentido, mucho Tiene más. sentido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, por lo que hemos analizado también antes, ¿no? Realmente es complicado relatar la historia, relatarla pues de la manera correcta, sin, como con imparcialidad. No es fácil relatar la historia con imparcialidad, porque obviamente los intereses sociales, la- el punto de vista, el enfoque que tenga el historiador lo va a afectar. Tiene que salirse de ese punto de vista personal para poder enfocarse en los hechos reales sin poner su propio punto de vista, y esto no es fácil que lo hagan, ¿no? Sería ideal, pero no lo hacen siempre así. Todo depende también de Depende, su punto de vista. depende de qué segmento social viene Mm. el historiador. No Eso es es lo cierto. mismo si viene de una familia rica, una familia republicana o demócrata o así. Ajá. Las Esto es creencias, creencias. formación, cultura, todo eso afecta a lo que va a decir el historiador, cómo va a narrar los hechos. Sí. Eso es así. Por eso analizamos que es bueno ver diferentes puntos de vista, no solamente lo que nos enseñaron la historia americana, ¿no? También a ver cómo ven esto, por ejemplo, los árabes, cómo lo ven los hispanos, cómo lo ven los españoles. Cada segmento tiene otra historia diferente que contar. Sí, sí. Sí, Cómo lo ven los indios, por ejemplo, los indios que hay Los, en Estados Unidos. ¿Cómo es que llaman estos? los indios, nativos, americanos nativos, sí. Sí, los navas, ¿son navas? navajos, Navajos, eso, los navajos. los Ah, sí, hay muchos. indígenas, hay muchos. ¿Cómo, cómo lo ven los navajos, por ejemplo? El asunto. Lo van a ver muy diferente de cómo lo ven los neoyorquinos. Vamos a la 4. Si los conocimientos históricos no tuvieran contenido político, entonces A. Serían irrelevantes en la formación de la conciencia. B. No habría forma de transformar las sociedades. C. El saber científico carecería de fundamentación. D. Los historiadores disminuirían considerablemente. C. Se incrementarían las luchas por la emancipación. Los apaches, sí. Muy bien. Los indios Morris, eso es una nueva tribu que salió, es que los Morris. Los moris, sí. Es una tribu latinoamericana, viejo. Indios luchadores, No creo que quiere ser un americano nativo. ¿no? No. Aquí no, porque eran muy maltratados. Me imagino.
Puede ser también, ¿no? Puede ser también, aunque vamos a ver, vamos a ver. Sí, como... Ay, lo siento, ninguno dio con esta. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es? No puedo ver la pantalla, es que... Serían irrelevantes, me dice. Si los Nada. conocimientos, Ah, es si los bueno. conocimientos históricos no tuvieran contenido político, entonces serían irrelevantes en la formación de la conciencia. Wow, esta no me la esperaba. Sí, Eso está más profundo. A ver, la política está asociada al poder y a la manera de organizar una sociedad. En el análisis del autor, la ciencia histórica no está al margen del contento, de ese contento, contenido debe ser, o del contexto, puede ser también, del contexto social y política, del contenido, del contexto social y político, si es contexto, ¿no? La ciencia histórica no está al margen, o será el contenido, ¿no? Será contento o contenido, puede ser contenido social y político. entendí. Sí, tiene sentido. Quienes manejan el poder sostienen además una forma de entender la historia. Por ello, si los conocimientos sobre historia estuvieran al margen de lo político, entonces no existiría un medio eficaz para generar conciencia sobre la manera como debemos actuar en la sociedad. ¡Wow! Es verdad, hemos fallido. Oh, Los conocimientos sobre historia estuvieran al margen de lo político, no existiría un medio eficaz para generar conciencia sobre la manera como debemos actuar en la sociedad. Tremendo esto, ¿no? A veces lo asusta a uno estos pensamientos filosóficos. Bueno, número 5. Y la última, esta es la última. El concepto rigurosidad que emplea el autor se refiere a la A, cantidad de datos históricos de que dispone la investigación, objetividad y preparación que debe tener el historiador, severidad de la crítica, inflexibilidad o la manera como las personas entienden la historia. Vamos a tener que buscar el contexto de rigurosidad para poder responder. A ver, yo le pongo para... Ah, bueno, sí, de dijo A o B. Sí, medio punto para Dani entonces. Medio puntito, Dani, entonces. Claro. Ok. Rigurosidad. Al final del párrafo, ¿ya lo vieron? Acá está, la rigurosidad. Ese es el contexto.
Dani, ¿ya respondiste la D? ¿Sí? Sí, la D, pero no, creo que la respuesta es la B. Ah, puedes cambiar, no te preocupes. Colócale B. Sí, no hay problema. Puedes colocar la B si quieres. Vamos entonces a ver. Sergio no está. Cuando Sergio está, no hay cambios, no se puede. Sí, sí. Sí, cuando Sergio está no se puede cambiar. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué número es esto? La 5, ¿no? Pues sí, es la B. Muy bien todos. El concepto de rigurosidad que Plauto se refiere a la objetividad y preparación que debe tener el historiador. Al término Sí, del texto, sí, la B. muy lógico, sí, se espera de un historiador ver cosas de diferentes puntos de vista, analizar cada punto de vista antes de escribir sobre un evento, un momento histórico. Muy bien, muy bien. Entonces, el historiador debe conocer las categorías y el método apropiado de investigación. Muy bien, excelente, mis queridos compañeros. Hemos llegado al final para el miércoles, nuestra lectura. Vamos a invitar ¿Qué acá sigue? a ¿Qué sigue? este sigue, mira. ¿Cómo es que se lee Necesitamos esto? poner Mira, next. Nietzsche. Nietzsche. ¿Sí se lee Ujú. Nietzsche? ¿Nietzsche? Nietzsche es el filósofo alemán. Nietzsche, pero se lee así, Nietzsche. Nietzsche. Uh-huh. Ah, sí, no, sí, yo conozco Nietzsche, he leído a Nietzsche, me gusta de hecho. Pero lo que pasa es que la otra vez yo dije Nietzsche y tú me corregiste porque la pronunciación alemana es diferente, o no es lo mismo. Que Nietzsche me suena a Nietzsche. español. ¿Está bien, Nietzsche? En español, Nietzsche. ¿Y en alemán? Nietzsche also. Y en inglés Ah, también Nietzsche. Nietzsche. ah, es lo mismo, Nietzsche. Bueno, más allá del bien y del mal. Bueno, ustedes saben que Nietzsche hablaba del superhombre, la teoría del superhombre y pues, la filosofía de Nietzsche es fuerte, hay cosas fuertes acá. Preparados entonces para el miércoles con Nietzsche, más allá del bien y del mal. Asustan estas. Tiene cara de loco este Nietzsche, miren la cara que tenía. Ok, vamos a dejarlo aquí. Sí, muy bueno. Ok, hay unas cosas que no me gustaban mucho, pero bueno. Eh, Muchas gracias por habernos acompañado, Dani, Dave y Mirita. Nos veremos entonces el miércoles en esta clase de C1, C2 a la misma hora y por el mismo canal, kimberly.com. Gracias. Hasta la Claro, gracias próxima. por explotando mi mente otra vez. Gracias por una clase maravillosa. Adiós. Ah, gracias, gracias, Mirita. As Björnsen. Ok, nos vemos. Adiós, mijo. Chao, mijo, que estés bien. Inicialmente, esto fue tomado de la revista científica, este extracto, y pues analizábamos eso. También otra lectura que tuvimos interesante era la que tenía que ver con el Opus Dei, ¿no? Analizamos lo del Opus Dei y pues aprendimos un poquito de esta organización, Opus Dei. Vimos que era algo elitista, que pues a pesar de que sí querían hacer el bien y todo esto, o quieren hacerlo porque pues ellos existen, reclutan es a estudiantes y profesionales de las clases altas. Por Claro, son supuesto, fanáticos. sí, por supuesto de que ellos están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. Y es la única organización que cree que es la única organización cristiana, dice acá, que cree que fue fundada directamente por Dios, ¿no? Ellos creen esto, ¿no? La única agrupación dentro de la Iglesia Católica, mejor dicho, que cree haber sido creada por Dios, el Opus Dei. Interesante. Aprendimos también eso en la lectura de la clase Muy pasada. elitista. Muy elitistas, sí, señor. Bueno, vamos a empezar entonces con lo de hoy. Entramos aquí, ¿dónde está? Esto acá, texto número 70. Albert Camus, La peste, de Albert Camus. Vamos entonces a empezar. De ahí puedes empezar a leer.
La pantalla está pegada. Entonces espérame, yo entro y vuelvo. Ok, Ahora. ahora la quité y ahora la pongo. Ya. Ya, ok. La peste es una fábula en forma de... Salut. Bienvenido a la clase C1, C2 y aquellos estudiantes internacionales que están escuchando esto en estos momentos. Llegó la hora del C1, C2 en Berlín, una clase para estudiantes avanzados de español que desean seguir profundizando en el español con mucho vocabulario, comprensión, lectura en esta ocasión, una comprensión lectora que necesita análisis y necesita pues profundidad. A partir de la opción múltiple vamos a ir comprendiendo los conceptos y cada respuesta tiene también su explicación para de esta manera entenderlo mejor. Aquellos que deseen unirse entonces están cordialmente invitados. Hola Mirita, Hola, Morris. Hola, ¿cómo Dave. estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy, muy bien. Ah, bueno, me alegro, pues Has- me corté el cabello, como puedes notar, me veo sí, mejor, sí, ¿cierto? ahora sí. Muy ¿Mejor? bien, muy, Tú muy sabes. bien. Bienvenida Mirita y Day, mis queridos amigos. De pronto, si por allá está Teresa mirándonos, también saludos a Teresita, si en algún momento está por ahí. Bueno, hoy vamos a tener lecturas muy buenas, les cuento. Buenísimas, profundas, que nos van a ayudar a seguir como que subiendo nuestro nivel, pero también alcanzando una profundidad de pensamiento, porque Sí. dentro de esto va como con esa intención también de que la profundidad de nuestro pensamiento siga agudizándose. ¿Qué dijiste? Qué bueno. ¡Qué wow! ¿Agudizándose? Agudizándose. ¿Qué es Agudizándose. agudizándose, Dave? Haciendo más buenos como profundizándose. Sí, es parecido, pero entonces como agudizándose tiene, se vuelve más aguda, más sharper, pulida, más Sharpening, sí. sharpening, algo así, sí. Ok. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ver dónde está el documento. Por aquí está. Em, ya voy, ya voy. Ya viene. ¿Dónde estoy? Por aquí. Aquí está. Bueno, la última lectura, nomás como para recordar un poquito, lo último que tuvimos, para hacer un breve recordatorio. Disculpa, mírate silencio para que podamos concentrarnos más. Mira, aquí lo último que vimos era esto, ¿no? Lo de la Edad Media, las generaciones del alquimista, aprendimos esto de los alquimistas, que pues en ese tiempo le llamaban así, ahorita ya no le llaman alquimistas, sino que le llaman ¿cómo, Dave? El experimento de Bergacroft. Sí, le llaman, en vez de alquimistas, le llaman ya físicos, ¿cómo le Sí, llaman? físicos. Físicos. Em, y pues hablamos de este experimento que debe estar muy contento, respondiendo todo correcto, todo era excelente para porque le encanta estos temas, ¿no? De lo que es conciencia y todo esto. Pues sí, esto fue el último que vimos, ya están recordando, y notamos que por primera vez se había logrado la desintegración de un núcleo atómico en dos átomos de otro elemento con partículas subatómicas aceleradas artificialmente. Ha respondido el odio de las víctimas. Fíjense qué interesante, al odio de los verdugos ha respondido el odio de las víctimas. Una vez más, damos la victoria al enemigo. Hay que sanar esos corazones envenenados, transformar las ansias de odio en un anhelo de justicia. ¿Cómo reaccionar ante el mal sin caer en otra forma del mismo mal? Esa es la gran pregunta de Camus. ¿Cómo combatir el mal oponiéndole la justicia, el amor, la solidaridad humana sin recurrir a ninguna esperanza trascendente, sin apoyarse más que en la misma condición humana que parece tan débil y tan frágil? La alegoría de la peste, donde un mal insidioso se apodera de toda la ciudad, presenta las diversas actitudes de los hombres
ante el hecho de la muerte cotidiana e inexorable y extrae de la historia un mensaje de humanismo. Premio Nobel de Literatura, análisis de la obra de Albert Camus. Muy bien, primera pregunta. La idea central del texto es A, el símbolo de la obra de la peste, el simbolismo. B, Camus y su concepción de la realidad social. C, la peste y las técnicas argumentativas empleadas. D, el mensaje humanista de Camus en la peste. E, las reflexiones de Camus sobre la condición humana. Entonces ya les pego aquí, por si quieren volver a ver el texto. Con mucho gusto se los vuelvo a poner. Acá le pego las preguntas, aquí están. Y subo mi pantalla. La novela donde Camus es un poco borroso. Resume el sentido de sus reflexiones acerca de los acontecimientos de la reciente historia de Francia, la ocupación alemana, la resistencia y los rencores y venganzas que siguieron a la guerra, a de los verdugos. Escribía refiriéndose a esos ajustes de cuentas. Ha respondido el odio de las víctimas. Una vez más, damos la victoria al enemigo. Hay que sanar esos corazones envenenados, transformar las ansias de odio en un anhelo de justicia. ¿Cómo reaccionar ante el mal sin caer en otra forma del mismo mal? Esta es la gran pregunta de Camus. ¿Cómo convertir el mal oponiéndole a la justicia, el amor, la solidaridad humana, sin recurrir a ninguna esperanza trascendente, sin apoyarse más que en la misma condición humana que parece tan débil y tan frágil? La alegoría de la peste, donde un mal insidioso se apodera de toda la ciudad, Presenta las diversas actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana, inexorable, y extrae de la historia un mensaje de humanismo. Voy a volver a leer porque siempre escucho mucha bulla. Por allá está tu hermana, yo creo que hablando, o está la televisión, no sé. Dice, La peste es una fábula en forma de novela, donde Camus resume el sentido de sus reflexiones acerca de los acontecimientos de la reciente historia de Francia, la ocupación alemana, la resistencia y los rencores y venganzas que siguieron a la guerra, al odio de los verdugos. Escribía refiriéndose a esos ajustes de cuentas,